noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de iniciar una semana y concluir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero pues desear que tengamos una Semana Santa tranquilas, que las personas que deciden salir a recrearse, que se van al campo, que se van a playas, que se van a casas en, en las montañas, pues puedan compartir con tranquilidad, que tengan un viaje tranquilo, un regreso tranquilo y una estadía de descanso, de compartir, de diálogo, de lectura. Y a los que entonces usan esta semana como un motivo de renovación de su fe, porque la celebran en función de lo que representa para ellos esta conmemoración tan trascendente en todo lo que es la cristiandad. Que a propósito, nosotros antes de analizar otros temas, vamos a presentar una pregunta que nuestro equipo formuló al distinguido comunicador y pastor evangélico Carlos Peña, el ingeniero Carlos Peña, sobre lo que representa esta semana para el pueblo evangélico y qué significado tiene para ellos. Vamos a ver lo que nos dice Carlos Peña de inmediato. Adelante. Para la comunidad evangélica, el período de la Semana Santa es un tiempo sumamente importante, porque la humanidad, en sentido general, está sensibilizada con el sacrificio, con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la aprovechamos, claro que sí, aprovechamos este periodo para desarrollar actividades de promoción y conocimiento de este momento histórico, el momento máximo de la razón de ser histórica de Cristo. Cuando usted lee el libro de Génesis y transita toda la Biblia hasta llegar al libro de Apocalipsis, se encuentra con que todos ellos tienen un elemento común, y es el rol redentor de Jesús. Y exactamente en un periodo como el de Semana Santa es cuando la historia registra que ese rol redentor de Jesús se llevó a cabo. Se llevó a cabo para volver a reconciliar al hombre con su naturaleza caída en el pecado, con su creador. Cristo vino exactamente para eso. Escuchamos muchas veces decir que por la verdad murió Cristo. Bueno, por la verdad ha muerto mucha gente y seguirá muriendo mucha gente. La realidad es que Cristo se dejó crucificar para redimirnos del pecado. Sin esa crucifixión, sin su sangre derramada en la cruz del Calvario, no hubiera habido redención para el ser humano. Redención es pagar la deuda que alguien tiene y a partir de ese momento dejar a ese alguien libre. Fue lo que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Y todos estos elementos los aprovechamos para en nuestros cultos compartirlo de manera más masiva. Se desarrollan actividades dramáticas, actividades culturales, actividades musicales, importantes eventos de multitudes. Muchos de nuestros concilios aprovechan ese tiempo para desarrollar sus grandes convenciones nacionales. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, desarrollan sus grandes campamentos en esos días de asueto, algo hermosísimo, y esto sirve para también llevar el evangelio a algunos lugares.
¿Qué decir de quienes deciden celebrar la Semana Santa de otra manera, de irse a las playas, irse a los hoteles, celebrar eso? Yo creo que lo que dice la palabra es importante en ese sentido. Las Sagradas Escrituras, en voz del apóstol Pablo, nos recomienda a que hagamos todo decentemente y en orden. No aparece en ningún lugar de la Biblia un solo espacio bíblico donde se tipifique como pecado ir a la playa o ir a un resort o irnos de vacaciones con la familia. No, eso no aparece en ningún lugar en la Biblia. Lo que sí se recomienda es que se haga eso decentemente y en orden. Que si vamos a disfrutar en familia, si vamos a celebrar en familia, que lo hagamos en ese periodo tomando tiempo para recordar el sacrificio del Maestro. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario no pase en vano por nuestras vidas, por las vidas de los nuestros, sino que ese sacrificio nos marque, que reconozcamos que nosotros fuimos el motivo por el cual Cristo vino a la tierra a dejarse sacrificar. Dice el libro de Isaías, describiendo ese momento, que Cristo fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cerca de 800 años antes del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya Isaías estaba describiendo cómo iba a ser ese sacrificio. Por esa razón es imperdonable que no lo valoremos y aprovechar este tiempo de Semana Santa para enseñarle a los nuestros sobre ese sacrificio, que al final del camino todo pasa, al final del camino todo termina, pero Cristo permanece. Su plan redentor se mantiene firme a favor de todos los que le busquemos y le hallemos. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Así que disfrute esta Semana Santa, disfrute la resurrección de Cristo Jesús, viva en alegría y celebre la resurrección del Maestro, porque con su resurrección Cristo nos dio vida y nos la dio de manera muy abundante. Cristo con su muerte no vino a traernos una vida mediocre, no vino a traernos una vida de limitaciones, no, vino a traernos una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de prosperidad y sobre todo una vida de santidad e integridad espiritual. Bien, señores, vamos a una pausa. Al regreso, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor trascendencia durante esta semana? Lo veremos. Hay dos países centroamericanos que han estado en la palestra por situaciones con su presidente actual y con un expresidente. Empiezo por Honduras, que esta semana quedó ya aprobada fuera ya de cualquier otro recurso, la extradición del el expresidente Juan Orlando Hernández. Será extraditado hacia los Estados Unidos de América, donde él va a enfrentarse a acusaciones de conspiración para ingresar cargamento de drogas a los Estados Unidos, de conspiración para ingresar armas a los Estados Unidos o traficar también con armas desde los Estados Unidos. Entonces, una historia realmente muy penosa, porque una persona que sale de la presidencia de la República hacia la cárcel, de 12 años de gobierno hacia ser apresado de manera
sumamente desconsiderada, como si se tratara de un criminal de gran peligrosidad, de ahí al exilio y a la exposición a una condena que pudiera ser similar a la que ya pesa sobre su hermano Tony Hernández, que también es abogado, y ese Tony Hernández está condenado a 30 años en Estados Unidos. A Juan Orlando, su hermano que fue presidente, que ahora va a ser extraditado, se le mencionó en aquel expediente del hermano. Después aparecieron narcotraficantes que, negociando su situación con los Estados Unidos para tratar ellos de reducirse las condenas de las que pudieran ser objeto, han testimoniado contra Juan Orlando Hernández, que todo parece indicar que venía con vínculos con con este submundo, ¿no? Del narcotráfico desde antes de estar en la política, y que justamente es promovido por el interés que tenía el narcotráfico de tener una representación al más alto nivel. Diputado, presidente del Congreso, después presidente de la República, y ahora preso y extraditado hacia los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández. Qué triste, qué caso más triste. Yo pues voy a poner un punto aquí. Más adelante, después que presentemos los 10 temas más importantes de esta semana, voy a hablar de Nayib Bukele y de lo que Nayib Bukele está haciendo, aparentemente enfrentando las pandillas, enfrentando la criminalidad. Ha tomado eso de pretexto para convertirse en un dictador. Y cuando El Salvador despierte, ya lo que tendrá encima será una dictadura. Pero vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados se aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que establece tasa cero a 67 productos de la canasta básica familiar, al cual se agregaron las modificaciones de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, y de la Junta Agroempresarial Dominicana, JAD. Las modificaciones que fueron presentadas por la AIRD y la JAD se fusionaron y fueron presentadas a los legisladores en el hemiciclo. Dichas modificaciones se limitan al párrafo 3 del artículo 1, que establece lo siguiente: la Comisión para las Importaciones Agropecuarias podrá limitar con topes cuantitativos vía cuotas la importación de estos productos y determinará los mecanismos de administración correspondientes para cada caso. La votación del proyecto de ley que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas a ciertos bienes que afectan el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana fue aprobado con 102 votos favorables y 67 negativos. Ahora el proyecto pasará al Senado de la República para su conocimiento y aprobación. El Banco Central de la República Dominicana presentó los resultados preliminares de la actividad económica al mes de febrero del año 2022. Dicha entidad estableció que, conforme la última información disponible, el indicador mensual de actividad económica, IMAE, registró una expansión promedio de 6.0% en los primeros 2 meses del presente año con respecto al mismo periodo de 2021, producto de variaciones interanuales de 6.3% en enero y de 5.8% en febrero de 2022. Este comportamiento refleja que durante dicho periodo la economía dominicana mantuvo un ritmo favorable en su desempeño,
lo que permitiría enfrentar con mayor fortaleza y mejores condiciones el entorno internacional que se ha tornado aún más adverso. En efecto, el conflicto militar Rusia-Ucrania ha provocado un aumento en los niveles de incertidumbre y exacerbado el choque de oferta negativo que se había generado producto de la pandemia del COVID-19, incidiendo en aún mayores precios de los insumos y bienes primarios. En ese contexto, las perspectivas de crecimiento de la economía dominicana se han tornado más conservadoras debido al ambiente convulso prevaleciente en el entorno internacional. El director de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, Edith Febles, directora del programa El Día, y José Monegro, director del periódico El Día, coincidieron en el panel Libertad de Expresión, Reforma Electoral y Debate Político, en que las cabezas de las organizaciones políticas deben reunirse para que pueda avanzar la reforma electoral. La Junta Central Electoral tiene en sus manos el proyecto de reforma electoral, pero hace falta un diálogo de las cabezas de los partidos para avanzar en la reforma electoral. Así lo manifestó Maldonado, quien explicó que aunque los delegados se reúnan en el Consejo Económico y Social, al final deben consultar en sus organizaciones. En el panel organizado por la Junta Central Electoral y el Colegio Dominicano de Periodistas, los periodistas expresaron sus puntos de vista y vivencias respecto a la democracia, lo electoral, la libertad de expresión, ciudadanía y participación. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, destacó que en la materia que le compete a la Junta en cuanto a lo electoral, se tienen asignaturas pendientes y desafíos que enfrentan en lo inmediato. Jaques puntualizó que hoy día urge que el Congreso Nacional se aboque a adoptar esos precedentes del máximo intérprete de la Constitución y a reformar dichas leyes para consolidar el clima de libertad de expresión. Ya la Junta Central Electoral ha hecho su tarea, ha presentado la propuesta de modificación de ambas leyes, donde impacta en el régimen electoral más de 70 artículos, en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos impacta más de 40, agregó Jaques Liranzo. El Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas anunciaron la selección de Bonaparte Gotró Piñeiro como Premio Nacional de Periodismo 2022, un reconocimiento a la trayectoria de vida de los profesionales de la comunicación. La escogencia del periodista oriundo de La Romana fue decidida de forma unánime por los miembros del jurado. El galardonado expresó sentirse honrado con el hecho de que se reconozca su trayectoria, a la vez que agradeció a los miembros del jurado. Bonaparte Gotró Piñeiro nació en Sabana de Chabón, La Romana, en 1937. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue cónsul en La Guaira, Venezuela, y viceministro de la presidencia del gobierno constitucionalista que encabezó el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Ha publicado ensayos sobre el origen del merengue y la narrativa dominicana. Es autor de los libros Cuentos del abuelo Julio, La ciudad clandestina y los secretos del general, y de una novela, Al final del arco iris. Sus cuentos A partir de esta noche y Sonámbulo fueron premiados por el Movimiento Cultural Dominicano y Casa de Teatro respectivamente. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, ha iniciado 13 procesos administrativos sancionadores contra diferentes administradoras de riesgos de salud ARS, consecuencia de afiliaciones y traspasos irregulares, así como por la ausencia en la entrega de informaciones requeridas por este órgano supervisor, con sanciones por 20.898.800 pesos desde abril 2021 hasta la fecha. En esta ocasión, las ARS sancionadas por afiliaciones y traspasos irregulares fueron ARS GMA, ARS CIMAC, ARS CENMA, ARS Futuro, ARS CMD, ARS Renacer y ARS Monumental, así como por la ausencia en la entrega de informaciones requeridas por la CISALRIL. Las sanciones parten de denuncias de alrededor de 200 personas que fueron afiliadas o traspasadas de una ARS a otra sin su previo consentimiento. La CISALRIL indica que las investigaciones por afiliación inconsulta arrojaron que algunos formularios de traspasos tienen montaje de la imagen de la cédula del afiliado, huellas dactilares idénticas en diferentes afiliados o que las huellas y firma no coinciden con la del afiliado. El fundador y líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien se encontraba prófugo de la justicia argentina por estafas reiteradas, fue detenido en la zona de Juan Dolio por agentes de la Interpol y la Policía Nacional.
El CEO de la compañía, acusada de haber llevado a cabo una macroestafa piramidal, cambió de residencia en Santo Domingo varias veces, siempre en domicilios alquilados a través de la plataforma Airbnb. Según promocionaba la propia organización, para formar parte de Generación Zoe se requería una inversión mínima de $2,000, que tendrían un rendimiento mensual de 7.5%. A principios de enero, la Comisión Nacional de Valores Argentina inició un sumario administrativo contra Generación Zoe por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales. El coach ontológico y autodenominado empresario estuvo un mes prófugo, buscado por la fiscal Juliana Companys, que lo acusa de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso el pasado lunes prisión preventiva de entre 3 y 6 meses para los 7 implicados en el caso FM. La jueza apoderada Cecilia Toribio declaró el caso complejo. Juan Gabriel Pérez Tejada, supuesto cabecilla, Anabel Altagracia Sánchez Santana y Juan Isidro Pérez de la Rosa deberán cumplir 6 meses de prisión preventiva, mientras que Rolando Miguel Reyes Javier, Dina Madison Polanco, Fran Luis Mejía Ascona y Gladys Sofía Ascona de la Cruz deberán cumplir 3 meses de prisión preventiva. La información la ofreció la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Ramona Nova. Nova indicó que 3 de los imputados deberán cumplir la prisión en Rafey Hombres, Mujeres de Santiago, y 4 en Najayo Hombres, Mujeres. No especificó cuáles de los acusados irán a estos recintos. La masacre perpetrada por el ejército ruso en la ciudad de Bucha, a 30 kilómetros de Kiev, ha motivado la reacción de varios líderes mundiales y el repudio total a las acciones ordenadas por Vladimir Putin tras el asesinato a centenares de civiles. Ucrania logró el pasado fin de semana recuperar el control de toda la región de Kiev y hacer retroceder al ejército de Putin. Fue en ese momento que descubrieron la barbarie rusa. Fue una masacre deliberada en la ciudad de Bucha y en otras ciudades recuperadas. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha sido directo y preciso al pedir un juicio contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Varios líderes europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han pedido una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Bucha, ciudad en las afueras de Kiev, donde los soldados ucranianos han encontrado decenas de cadáveres de civiles tirados en las calles y en fosas comunes. Tras la retirada de Rusia, Michel, de hecho, ya ha avanzado que la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra el país. En tanto, continúan los impactantes hallazgos en Bucha. Fosas comunes y cuerpos en las calles muestran la brutal realidad en Ucrania y temen que esto pueda replicarse en otras zonas. Fuentes oficiales aseguran que se hallaron ya 410 civiles muertos en todos los pueblos de la región de Kiev, de los cuales al menos 200 pertenecerían a Bucha. Los hay en las calles, en jardines, en fosas comunes, en departamentos, en los sitios más inesperados. El último descubrimiento fue el de 5 cadáveres hallados en un sótano de un campamento infantil. Tenían las manos atadas y rastros de golpes en los rostros y el cuerpo. El candidato por el Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, resultó electo como nuevo presidente de Costa Rica tras disputarse el pasado domingo la segunda vuelta contra el liberal José María Figueres. De acuerdo a los resultados del Tribunal Superior Electoral, con el 95.93% de las juntas procesadas, Chávez obtuvo 999.382 votos, equivalente al 52.86%, mientras que Figueres logró 891.403 sufragios, 47.14 puntos porcentuales. Tras darse a conocer los resultados, Chávez ponderó al candidato Figueres por reconocer los resultados y lo invitó a trabajar juntos en el nuevo gobierno. Envío mi reconocimiento a José María Figueres y a todas las personas que votaron por él y le pido que trabajemos juntos para hacer posible el milagro costarricense. Lo mejor está por venir, añadió. El economista y exfuncionario del Banco Mundial resultó electo como el presidente 49 en la historia de Costa Rica, tras una campaña en la que prometió un cambio y luchar contra la corrupción, y en la que se vio envuelto en la polémica por casos de acoso sexual y por supuestas estructuras paralelas de financiamiento.
Finalmente, luego de una unión matrimonial que perduró por 22 años, Albert Pujols anunció que se separa de su esposa Deidre. Me han hecho muchas preguntas en los últimos días sobre lo que ha estado pasando en casa y lamentablemente, después de 22 años de matrimonio he tomado la decisión de solicitar el divorcio de mi esposa Deidre, dijo Pujols en una declaración que recogen varios medios. Pujols reconoce que el momento de la noticia, teniendo en cuenta que su esposa se sometió a una cirugía cerebral para extirpar un tumor la semana pasada, no es ideal, pero la separación no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Como cristiano devoto, este es un resultado que nunca quise que sucediera. Durante muchos largos días y noches oré pidiéndole al Señor que me guiara, dijo Pujols. El pelotero, quien se casó con Deidre en 2000, no entró en detalles sobre la ruptura. Se recuerda que en diciembre del año pasado la esposa de David Ortiz, ex pelotero de Grandes Ligas y de los Medias Rojas de Boston, Tiffany Ortiz, publicó en su cuenta de Instagram la decisión tomada sobre el divorcio con el Big Papi. Durante los últimos 25 años, David y yo hemos compartido una hermosa aventura en el amor. Hemos tomado la decisión de ir juntos a una nueva fase de nuestro viaje de vida, no como pareja, sino como amigos y copadres de nuestros increíbles hijos, posteó Tiffany en la red social. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, ahora hay un grupo de mandatarios en distintas partes del mundo que llegaron al poder por la vía democrática, pero no eran auténticos demócratas, sino que como ya no había otra vía para garantizarse la llegada al poder, lo hacen mediante elecciones. Y después van anulando los contrapesos y se van convirtiendo en dictadores. Todo porque saben que en democracia se está poniendo cada vez más difícil ganar más de unas elecciones, mantenerse en el poder, y el que gana una puede ganar dos, pero es difícil. Mientras que si una gente se establece en el poder, anula toda la competencia, como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, pues puede gobernar hasta que se muera. Entonces, en esa misma onda anda Nayib Bukele. Y él, para polarizar a la sociedad, ha identificado un enemigo que no es el enemigo ideológico tradicional del populismo de izquierda. ¿Quién es el enemigo del populismo de izquierda? El que el populismo de izquierda identifica como el origen de todos los males. Bueno, los ricos, los más ricos de la sociedad. Entonces se dice que como esa gente lo acapara todo con fines de lucro, etcétera, impiden que la población se desarrolle plenamente, y entonces culpan a los ricos de todos los males que hay en una sociedad. En el caso de Nayib, el enemigo que ha identificado para polarizar la sociedad es la criminalidad. Y entonces él ha querido dividir El Salvador entre los que apoyan la criminalidad y entre los que luchan a muerte contra la criminalidad. Y él, luchando supuestamente a muerte contra la criminalidad, se ha encaramado en una ola de popularidad. Sobre esa base ganó el control total, prácticamente total, del Congreso. Después destituyó al Tribunal Supremo, escogió un Tribunal Supremo
a su antojo y ahora puede hablar de manera destemplada de, de tratar de subvertir todo el orden constitucional, porque se olvida de que hay que respetar, que la democracia debe combatir la delincuencia, pero respetando los derechos de las personas, porque eso es una parte de un principio de lo que son la defensa de los valores liberales. Entonces, no, es yo voy a hacer lo que a mí se me da mi gana, pero quiero demostrarle a la gente que puedo hacer lo que a mí se me da mi gana, combatiendo la delincuencia. Pero detrás de eso, hago lo que a mí se me antoja en absolutamente todo. Entonces, ahora ha aprobado una ley, una modificación, una enmienda al Código Penal, 10 años o 15 años de prisión para los medios de comunicación que publiquen mensajes de las pandillas. Entonces, ¿qué es un mensaje de la pandilla? Una información que reseñe lo que ocurre con las pandillas, una información que hable sobre una realidad. Eso puede verse como un mensaje. No, eso es una censura, eso es un atentado contra la libertad de expresión. Eso es parte de una locura que uno sabe que termina de manera catastrófica y que la forma en la que él está guiando todo esto, todas estas amenazas, cómo está tratando a estos pandilleros, las cosas que está haciendo en pose, porque hay muchas cosas que se hacen sobre todo en pose, que toda esa pose pues termina mal. Pero bueno, me toca ahora presentar las 3 preguntas. Y nuestro equipo la formuló pues al experto en asuntos internacionales, Víctor Villanueva. Y desde luego que estamos hablando sobre esta masacre de Bucha, el impacto que este genocidio puede tener en el futuro histórico, si podríamos ver de nuevo frente a este caso un tribunal similar al de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a ver las 3 preguntas. Adelante. Hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados cosechados por Rusia de la invasión a Ucrania? ¿Cuáles de los objetivos enumerados por Vladimir Putin se han materializado y cuáles se han tornado más distantes? Dentro de los objetivos que Vladimir Putin ha ido consiguiendo en cuanto a la invasión que él ha delineado en la nación de Ucrania, estamos viendo primero el elemento geográfico, que ha logrado construir un cerco y tener predominio en lo que es el acceso hacia el mar, que le permite ir hacia aguas cálidas de todo lo que es el Mar Negro y ya posteriormente hacia el Mediterráneo. También tenemos que ver que dentro de lo que es la sociedad internacional, Putin ha logrado mantener una tendencia de debate hacia que Ucrania se declare como un estado neutral, el cual, en cuanto a la política exterior, tiene un fundamento de no involucrarse en ningún contexto de conflicto internacional, y que muchos países que gozan de esta categoría, pues entonces ahora mismo podemos ver cómo Ucrania ha ponderado esto y que puede servir inclusive de base para que otros países que pertenecieron a la Unión Soviética, esto entonces sí ellos puedan ponderar como una salida política a declararse un Estado neutral
para llevar la seguridad y la tranquilidad del resguardo soberano en una zona de amortiguación geográfica que necesita Vladimir Putin para la posteridad de cara a la coexistencia que tiene la humanidad como una potencia nuclear como Rusia. La masacre de Bucha podría terminar juzgada por crímenes en un tribunal internacional que emule los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que sí. Todo parece indicar y se ha ido recabando informaciones que son bastante atroces y que esto constituye claramente una de las tipificaciones de los delitos que contempla lo que es el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Ahora bien, tenemos que ponderar que Rusia ni Ucrania forman parte de este convenio internacional que crea esta jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Puede ser que estados que no se hayan adherido a este tratado puedan ser juzgados ahí si aceptan la jurisdicción, lo cual no es posible en el caso de Rusia. Pero segundo, habrá que entonces sí contemplar los delitos que sí entran en una categoría de obligación contra todos, como las obligaciones erga omnes, que sí ya en cuanto a la tipificación del genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, sí puedan ser entonces juzgados en un tribunal especializado, pero implicaría obviamente la captura y la caída del régimen de Vladimir Putin en Rusia, lo cual hasta ahora no hay una proyección que pueda acontecer así per se, pero sí obviamente que están todos los elementos constitutivos para que Vladimir Putin sea debidamente juzgado por las atrocidades cometidas contra población civil y en paz en Ucrania. ¿Cuál es el futuro de Ucrania? ¿Tendrá cabida en la Unión Europea, aunque en geopolítica no pueda actuar nunca contra los intereses de Rusia? ¿Sale con mayor reconocimiento y respeto de la comunidad internacional? Bueno, tendríamos que verlo de distintos ángulos, pero inicialmente con respecto a ser un Estado neutral, sí es conveniente que Ucrania se identifique así porque geográficamente es un Estado tapón. Está entre medio de Occidente y entre medio de Rusia. Y por lo tanto, la neutralidad le obliga, y sobre todo después de esta receta que le ha hecho probar el régimen de Vladimir Putin. Ahora bien, yo entiendo que Ucrania sí puede entrar a la Unión Europea, no va a desviarse de ese objetivo, pero esto no le tendría las mismas implicaciones que si acepta la jurisdicción de ser un Estado parte de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, porque ya los fines de cooperación militar en un Estado neutral no aplica, y esto obviamente que va a configurar a la condición de un Estado neutral acorde a las conferencias de La Haya que se establecieron en el 1907, la Conferencia de Paz, y que estas conferencias entonces te definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado neutral y que se circunscribe netamente a tener a un comportamiento lo más parecido inclusive a cómo las Naciones Unidas actúa frente a un conflicto internacional. Vamos a ver cómo Ucrania logra esto. Si esto es posible, es una salida y sigue siendo y seguirá siendo de por sí una conquista político y militar para los intereses geopolíticos de Vladimir Putin, y esto obviamente puede ser un advenimiento que convenga a todas las partes y que de esta manera podamos entonces ya sí escribir en letra cierta un desenlace favorable frente a las atrocidades que estamos viviendo, como es el caso, insisto, del lugar de Bucha. Señores, una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, aquí
esta semana se produjo otro acontecimiento muy importante. Una de las empresas de más arraigo en el país, la empresa César Iglesias, pues se convirtió en la primera en colocar acciones comunes en el mercado de valores. Esto es un paso muy importante porque estamos hablando de una empresa que se abre a la capitalización a través del mercado de valores comunes. Y quiere decir que mucha gente puede participar siendo accionista de esa empresa, pero también especialmente pueden hacerlo los fondos de pensiones, que encuentran en oportunidades como esta la posibilidad de producir riqueza para aumentar el monto de las pensiones que le correspondan a las personas que están en el sistema. Pero mientras nosotros andamos en esa onda y podemos seguir progresando y observando una economía que se va desarrollando a partir de lo que representó la ley de la seguridad social y de esos fondos, en Chile, donde primó una política populista y parte de esos fondos se han repartido, han vuelto a los bolsillos de los trabajadores y ya los trabajadores se lo comieron, se lo bebieron, se lo gozaron y ahora están sin pensiones, porque lo que le tocaría como pensión es una miseria. Entonces ahora en Chile se está planteando otra cosa para que en el futuro no vuelva a ocurrir que se repartan los fondos que deben estar destinados a una pensión de las personas. Vamos a ver esta información sobre lo que está ocurriendo en Chile ahora mismo y qué se está solicitando en Chile. Adelante. Diputados del Partido Republicano en Chile proponen una reforma constitucional en ese país que blinde los ahorros de los trabajadores destinados a las pensiones. En rueda de prensa, acompañados del ex candidato a la presidencia José Antonio Cosme, emplazaron al presidente chileno Gabriel Boric a tomar acciones que contribuyan a la preservación de los fondos de pensiones hasta el término de la vida laboral de los trabajadores. Los chilenos requieren que se defienda la propiedad del esfuerzo de su vida que está en sus ahorros previsionales. Y hemos venido a exigirle al presidente Boric que tomemos acciones que permitan garantizar esa defensa. En particular, una reforma constitucional que haga imposible que quienes quieren quitarnos los ahorros y el esfuerzo de nuestras vidas lo puedan lograr hacer. Postura similar guardan amplios sectores en República Dominicana que insisten en la necesidad de salvaguardar los ahorros destinados a las pensiones de miles de afiliados. Esto ante lo que consideran una amenaza, el pedimento del 30% de esos recursos, así como la eliminación de las AFP. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la cúpula empresarial, centrales sindicales y otros segmentos han planteado una reforma a la Ley 8701 en beneficio del sistema, así como de los trabajadores y sus familias. Bueno, señores, vemos cuál ha sido esta experiencia y cómo ya hay un gran arrepentimiento en Chile de eso que se permitió hacer. Otra información, el presidente Abinader, a través del Bandés, decidió dar un apoyo a las clínicas privadas, un espaldarazo financiero. Y eso consiste en la colocación de 2.000 millones de pesos a través del Bandés, que el Bandés a su vez pueda prestarlo a centros privados
para hacer ampliaciones, remodelaciones y colocarse en mejores condiciones para mejorar su infraestructura. Mucha gente dice, pero ¿y por qué el gobierno tiene que hacer eso con clínicas privadas? Porque el compromiso del gobierno son los hospitales públicos. Y yo digo, sí, el compromiso del gobierno son los hospitales públicos, pero el gobierno es un empujador del desarrollo y el desarrollo nos beneficia a todos. Acabamos de pasar una gran experiencia con el COVID y en la República Dominicana, para tener una infraestructura con la cantidad de UCI, que eran las salas de cuidados intensivos, y de habitaciones como tales para aislar a personas con COVID, hubo que disponer tanto de espacio en los hospitales como de espacios en la clínica. Y cuando se hablaba de la cantidad de salas que habían, no se estaba hablando de la cantidad de salas en uno u otro lugar, sino de manera colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que un crecimiento de infraestructura nada más es positivo. Nada más es positivo. Y los usuarios de las clínicas privadas ya no son una élite, un pequeño grupito que iba a las clínicas privadas. A la clínica privada va todo el que trabaja y tiene un seguro contributivo en la República Dominicana. Va a las clínicas privadas. Entonces, si al usted ir, usted va a encontrar más confort, usted va a encontrar, digamos, más desarrollo, mejor posibilidad de recibir los servicios que usted anda buscando. Eso es un beneficio. Eso es un beneficio. Y son de los beneficios que después nadie puede llevarse para otro lado. Porque cuando se siembra una infraestructura en el país, esa infraestructura puede cambiar de dueño, pero la infraestructura está ahí y por lo tanto esa infraestructura es un beneficio para el país. Entonces, aquí se hizo un gran escándalo cuando el gobierno apoyó al HOMS de Santiago, que era una construcción que estaba paralizada. La pregunta es, ¿estamos mejor antes o después que tenemos un hospital como el HOMS? Yo creo que estamos mejor después que tenemos un hospital como el HOMS. Bueno, que el gobierno incurrió en grandes inversiones en la Plaza de la Salud, en Sedimá, que eso opera con unos patronatos privados, etc. ¿Estábamos mejor antes de tener esa Plaza de la Salud o estamos mejor después que tenemos la Plaza de la Salud? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que auxiliar a todos los sectores que pueda auxiliar para que crezcan, para que den mejores servicios, para que tengan más puestos para profesionales, más empleo en sentido general, y porque así es que se fortalece y crece una democracia. Así es que se fortalece y crece. Finalmente, señores, bueno, Rusia se ha retirado de todas las poblaciones de la parte norte de Ucrania y ha concentrado sus operaciones en la región del Donbass. Es decir, Rusia ha terminado fracasando en el intento de tomar a Ucrania al no haberlo logrado, porque más de 40 días de batalla, y era de batalla porque era de guerra, donde con mucha dignidad Ucrania se plantó a defender su soberanía, y eso imposibilitó
que Rusia aplastara a Ucrania como entendía que lo podía hacer en poco más de una semana. Entonces, después aparece esta situación en Bucha, próximo a Kiev, la capital ucraniana, donde se produjo un genocidio, que los rusos dicen que fue un invento, sugiriendo que son de las cosas que se montan, o que aquellas fundas negras que se presentan son muñecos para crear este escándalo, o que los ucranianos mataron ellos mismos a esas personas que aparecen esposadas o con las manos atadas y muertos con un tiro en la cabeza. Una cuestión realmente draconiana. Entonces, esto va a marcar esta guerra de Putin en Rusia. Y esto terminará siendo juzgado y sancionado por algún tribunal internacional, porque esto va más allá de la guerra. Esto va más allá de la guerra y se convierte en otra cosa, sobre todo cuando todas las evidencias dicen que esas personas eran civiles, que probablemente en la frustración por la orden de retirada, pues se dejó este premio, algo similar a lo que hizo Dessalines en la República Dominicana con el degüello de Moca. Entonces, eso no puede quedar impune. Ese crimen no puede quedar impune. Ese crimen debe salirle caro, costoso, a quien lo ha auspiciado, y que lo ha auspiciado fue quien lanzó esa invasión sobre Ucrania, que no es otro que Vladimir Putin. Buenas noches a todos.